Muy buenos días. Doy una cordial bienvenida a nuestra comunidad universitaria a un nuevo conversatorio en Biblioteca Central. En el marco del Mes de la Mujer, el Departamento de Bibliotecas, dependiente de la Vicerrectoría Académica, la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Lingüística y Literatura invitan a comentar las obras de una de las más destacadas escritoras de nuestro país, Ana María del Río. Ana María del Río es profesora de literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Williams Mars Rice y en la Universidad de Pittsburgh. Entre los años 1985 y 2024, se ha desempeñado como escritora y docente en universidades chilenas y norteamericanas. Es autora de libros para adultos y niños, del género novela y cuento, destacando también por su escritura feminista. A lo largo de su carrera, se le han otorgado diversos premios, entre los que destacan el Premio María Luisa Bombal el año 1986, por su novela Óxido de Carmen, y el Municipal de Santiago el año 2002, por sus libros Lita, la niña del fin del mundo, y entre paréntesis, su primer libro de cuentos. Entre sus obras destacan Óxido de Carmen, entre paréntesis, De golpe, Amalia en el umbral, 7 días de la señora K, Tiempo que ladra, Gato por liebre, A tango abierto, La esfera media del aire, Ni a tontas ni a locas, Pero ahora no es verano, 7 días, Jerónima y su última obra, Me he quedado con tu cadáver, del año 2023. Además de libros infantiles, entre ellos podemos mencionar Lita, la niña del fin del mundo, Un esqueleto en vacaciones, El niño de 10.000 años, La bruja bella y el solitario, y La historia de Manu, todos de la editorial Zigzag. Hoy, para introducirnos en la literatura de nuestra autora invitada, nos acompaña moderando este conversatorio Andrea Yevtanovich Avdalov, escritora, editora, crítica literaria y de teatro, y académica de literatura, mención literatura latinoamericana y chilena de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente, la profesora Yevtanovich es directora del programa de Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de nuestra Casa de Estudios, integrante del Comité de Investigación de la Brit Day y conductora del programa Animales Creativos de Radio USACH. Entre sus obras podemos destacar Escenario de guerra, Geografía de la lengua, Monólogos en fuga, No aceptes caramelos de extraños y Destinos errantes. Entre sus libros de no ficción podemos mencionar Conversaciones con Isidora Aguirre, Archivo Isidora Aguirre, Composición de una memoria, Escribir desde el trapecio y el ensayo Hablan los hijos, entre otros. Sin más preámbulos, dejo a nuestras invitadas con ustedes. Gracias. Muy buenos días, gracias a los que están acá, a todos los que llegaron y sobre todo a nuestra escritora invitada. Para mí también es un gusto y quiero compartir la felicidad y el orgullo que tengo del equipo de biblioteca de la Universidad de Santiago, que además han preparado este nuevo lugar y con quienes he tenido el placer de ir trabajando en distintos ciclos. Y me alegra muchísimo que hayan pensado en esta actividad en el Mes de la Mujer e invitar para esta ocasión a una escritora chilena importantísima, que es un referente en la nueva narrativa chilena, pero tal como lo hizo la presentación de Claudia, notar todos sus registros, novela, cuentos, cuentos infantiles. Además es una gran editora y junto con ser colega de Ana María en el colectivo Ouch, de autoras chilenas, ella no sabía, pero yo dediqué un capítulo de mi tesis a Óxido de Carmen,
Esta es la tesis que piden en los doctorados, un libro, un ensayo extenso. Y Óxido de Carmen es para mí una novela joya, redonda, que no le sobra ni un adjetivo, nada. Y quería justamente partir un poco, quizás por lo que yo vi en esa novela, que es una novela que va a cruzar el cuerpo femenino, que quería partir con lo siguiente, por ahí, con las protagonistas. Tú tienes muchos libros con protagonistas. Jerónima, Carmen, la protagonista de Óxido de Carmen, la señora K. En varios de tus cuentos, por acá está el nuevo libro de cuentos. Ahí vamos a preguntar algo porque veo en el público a muchos de mis alumnos de literatura narrativa que están a puertas de pasar al desafío de escribir su primer relato. Así que vamos a poder hacer preguntas bien técnicas del género del cuento. Por ende, dado que estamos en el mes de la mujer y este es el marco de la actividad, quería preguntarte cómo construyes tus protagonistas. Porque, por ejemplo, Carmen, retomando lo que yo había adelantado, es un cuerpo de una chica joven. Me parece que hay una serie de problemáticas alrededor de su cuerpo que no pueden ser más significativas y todavía nos producen lamentablemente mucho eco, que es un cuerpo que está atravesado por la vigilancia, por la censura familiar y social, por el castigo social, por la noción religiosa, y se va viendo a medida que se despliega en esta breve pero contundente novela las diferencias que hay entre ella y su medio hermano. Entonces es un cuerpo que es foco de muchas violencias. Y bueno, y después vamos a seguir con tus otras protagonistas, pero te quería preguntar, ¿cómo has pensado presentar a estas protagonistas, por ejemplo en Carmen, que está al lado de la violencia, porque después vamos a pasar a las otras protagonistas que viven quizás el descubrimiento del goce? Eso. Hola, oye, primero que nada, ¿se oye o no? Muchas gracias por haberme convidado a esto y tengo que decir, por supuesto, que estoy aterrada porque estar delante de estudiantes de la USACH no es lo mismo que estar en cualquier otra parte. Personalmente yo hice unas clases de literatura hace más o menos unos 520 años aquí, cuando campeaba el estructuralismo. Ninguno de ustedes había nacido todavía y eran clases para las que yo me preparaba muchísimo. Llegaba transpirando, aunque fuera invierno, y me iba transpirando de pura angustia porque las preguntas y la manera de captar era muy distinto a la de cualquier otro estudiante. Sí. A ustedes los respeto, los admiro y los temo, obviamente. ¿Cómo construyes tu protagonista de Carmen? Fue muy curioso porque escribí toda la novela primero en primera persona, como si lo hubiera hablado Carmen, y no funcionaba. Y cuando una novela no funciona es lo mismo que cuando un blue jean no funciona. O sea, no hay arreglo posible de un blue jean y no hay arreglo posible de una novela. Y entonces de pronto pasa que tú te das cuenta que la voz está equivocada, porque a una persona sometida a lo que yo llamo el territorio minado de la familia chilena, porque es realmente un territorio minado y absolutamente el terreno más dictatorial que existe, hasta hace muy poco atrás, ahora está variando mucho la conformación, pero una persona en ese ambiente no podía llevar la voz cantante en absoluto. Era un personaje del cual se oía su actuar. Entonces, por eso el narrador pasó a ser el medio hermano y la Carmen pasó a ser la observada, la vista, la víctima y la realmente destrozada, interior y exteriormente.
es importantísimo el contexto en que esto fue escrito. Fue escrito en el 83, en que eran los años duros de la dictadura, en que había censura, por supuesto, en que nada se podía decir. Y me tocó conocer, y bueno, también yo provenía de una familia que era un territorio minado, es decir, había muchas prohibiciones, había una normativa estricta, había una especie de, yo diría, código en cuanto a la manera como uno se relacionaba con las personas de fuera de la familia. En fin, estaba todo tapiado, había demasiadas cosas de las que no se hablaban, mi familia y muchas familias son expertas en eso. Y entonces no cabía una protagonista que tuviera esta voz triunfante que por lo menos domina sobre la narración, por lo menos está a caballo sobre la narración. No, Carmen no está a caballo de nada y está envuelta en su propia rebeldía intrínseca e implícita y se sumerge en esa fogata para siempre. Perfecto. Y sabes que lo que acabas de comentar no puede ser más pertinente. Aquí quizás algo para los alumnos de la clase de literatura narrativa, que es lo que hemos estado conversando, el punto de vista. Qué interesante, y tienes toda la razón, que es mucho más consecuente que narre el medio hermano, y de hecho, ¿verdad?, cuando ya la historia ya sucedió, porque lo que no tiene Carmen en esa casa, en ese espacio, es agencialidad, no tiene autonomía, está sometida a una serie de circunstancias, ¿verdad?, muy opresoras, muy violentas, y tu decisión es muy sabia, no lo había pensado, y bueno, es verdad que nos hace sentido con lo que hemos visto. Quien narra, quien domina la historia, no es trivial. Cuando uno encuentra quien narra, tiene la mitad de la novela. Me ha pasado muchas veces. Ahí me tocó cambiarla entera, pero es impresionante cómo se abre una novela cuando cambias el punto de vista. Claro, y un punto de vista más limitado, porque es él narrando, y a partir de lo que ve de la transformación, de la metamorfosis de Carmen, lo que va sucediendo. Bueno, y hay todo un tono de ambigüedad que vamos a entrar después ahí. Y vamos a avanzar en tus otros libros, pero yo te quería comentar, quizás no sabes, porque este capítulo, bueno, los libros dan vuelta, y hace poco hubo una polémica, uno lo sabe por la alerta Google, de mi interpretación de Óxido de Carmen. No, pero la polémica en el buen sentido, o sea, otra investigadora escribió de tu novela, Ainhoa Vázquez, una amiga, no lo digo, una discusión intelectual, digamos. Ainhoa Vázquez es una profesora que está en la Católica y se dedica al femicidio, a hacer novelas de femicidio. Entonces yo, en mi interpretación, hablé más de este suicidio, de esta autoflagelación, de cómo va perdiendo, bueno, todo esta bonita. Hay una imagen donde ella pierde el gusto por tocar las frambuesas, todos los goces mínimos de la vida los va restringiendo, y como la idea del suicidio. Y Ainhoa habla que no, que es un femicidio forzado. Entonces, te quería preguntar por eso, ¿qué te pasa a ti cuando leen a tus protagonistas? ¿O cómo van cambiando esas miradas? ¿Lees las críticas? ¿Te hacen sentido? Yo creo que en ese sentido, creo que es interesante cómo lo mira Ainhoa, que es una novela que transita muy bien, porque están los trastornos alimenticios, que quizás en ese momento siempre han existido, pero no tenían nombre. Yo me acuerdo, no sé, el tema de anorexia y bulimia es algo que tiene, como con el tema de la palabra femicidio o abuso, ¿verdad?, infantil, son, por supuesto, problemáticas que han existido siempre, pero no existía la categoría y un poco entenderlo. Te quería preguntar ahí, ¿cómo lees
la crítica, cómo interpretan tus libros y qué pensarías, ¿es un femicidio o un suicidio? ¿A quién le encuentras la razón? A mí, obviamente. Mira, voy a tener que leer ese libro morado de todas maneras porque es el colmo que yo no sepa. No, el colmo que yo no te lo regalé, pensé que lo tenía. Tienes tú toda la razón con respecto a los trastornos alimenticios como una forma de suicidio, aunque en realidad yo lo pondría más bien, y aquí me voy para el lado de Ainhoa, como una forma de reacción contra la extrema imposición sobre el personaje, el tratar de reglamentar un personaje irreglamentable. Claro. Ahora, como dato que no importa nada, pero ¿por qué metí esto de los trastornos alimenticios en el libro que no estaba? Porque en ese tiempo yo trabajaba en el Colegio San George haciendo clases y de repente me tocó una pega bastante ingrata que era cuidar el almuerzo de los mediopupilos. Y bueno, llegaron los chicos, empezaron a almorzar, algunos no querían, en fin. Pero salieron y de repente una de las profesoras me dice, ya, ahora el segundo turno, vamos a cerrar el comedor con llave. Tú te quedas adentro, por supuesto, me dijo. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Quién va a venir a almorzar? Ahí vas a ver, me dijo. De repente veo venir unos profesores arriando, empujando a chicas, un montón de chicas, 50 y tantas. No, es que son las con desórdenes alimenticios que no quieren comer y si después vomitan. Hay que cuidarlas que no vomiten, me dijo y todo. Fue una cuestión absolutamente dantesca cuidar ese almuerzo a puerta cerrada con llave, las chicas golpeando la puerta que querían irse y bueno, fue demasiado fuerte, se me coló en la novela y lo pasé pésimo, por supuesto. Y pedí al día siguiente que me sacaran de ahí de inmediato. Qué bueno que compartes esa vivencia porque nuestros alumnos son alumnos de pedagogía en castellano, otros yo sé que son de otras carreras, pero muchos hay de pedagogía en castellano y van a empezar a hacer sus prácticas y es algo que también es parte de la convivencia con los adolescentes, un conflicto con los adolescentes, el tema alimenticio, ¿verdad? Los trastornos alimentarios y puede ayudar a pensar esta novela, por qué suceden, cómo se pueden abordar. Es algo un poco extra de la literatura, pero es interesante cómo lo piensas. Y ampliando a más de tu protagonista, incluida Carmen, hay algo que es bien particular, pienso en la señora K, en Carmen, en Jerónima, sobre todo en la señora K también, de descubrir el propio cuerpo femenino, que también eso ha sido un aporte de la escritura hecha por autoras, pese a que estábamos leyendo Madame Bovary y decíamos, wow, la escribió un hombre, nada tan distante a Emma Bovary, de modo que no hay libertad en la literatura, pero el modo como tú construyes a estas mujeres que descubren su cuerpo, descubren su goce, todo el trabajo de las imágenes del erotismo. Te quería preguntar un poco cómo ha ido. Yo me acuerdo que la señora K fue un poco polémica esa novela. Tú decías en la Biblioteca Nacional que había gente que decía Ana María del Río es una autora que escribe cochinadas. Ah, sí, por mucho tiempo. Vamos a eso. Claro. ¿Cómo hace una autora para trabajar el cuerpo de su protagonista, llevarlas a la letra? Mira, forma parte de es como si Carmen, tomando la primera novela, estuviera tratando de salirse de esa casa en la que está encarcelada, salirse de esas normas, salirse de ese ambiente dictatorial familiar en el que está metido. Mis protagonistas suelen ser protagonistas de espacios cerrados, en que se ven constreñidos en el caso de la señora K, no por una familia una familia de origen que esté sobre ella prohibiéndola y tratando de formarla a viva fuerza, sino es una mujer a cargo de una casa, pero infeliz,
que es otra cárcel, otro tipo de cárcel, otro tipo de barrotes extraordinariamente cabrones, realmente. Y obviamente la parte en que la mujer, la señora K, va desde sentirse una mujer de corcho hasta sentirse una mujer de carne, es obviamente autobiográfica, ¿no? Me he sentido yo una mujer de corcho por años, debido a distintas especificidades de mi cuerpo, medicamentos, etcétera, que me han hecho sentir así. Entonces tenía un poco el terreno dado, a pesar de que no es una autoficción, para el poder narrar la historia de esta aventura o aventurarse la mujer por su propio cuerpo, que es tal vez la única manera de escritura femenina. Concuerdo contigo cuando a ti te preguntan si existe la escritura femenina, tú dices no, para nada, pero sí la mujer debe escribir su cuerpo. Ese fue un intento, la señora K es un intento de escribir su propio cuerpo. Lo curioso fue cómo logró llegar a la editorial Planeta. En ese tiempo todos los escritores de Chile estaban tratando de entrar a la editorial Planeta porque la Planeta era la única que ofrecía un palo de adelanto. Un palo de adelanto, ¿se dan cuenta? La maravilla. Antes jamás ninguna editorial chilena te había ofrecido adelanto de ningún tipo, y acaso querís nomás y ándate con tu manuscrito a la casa si estáis disconformes. Y de repente Planeta ofreciendo 1 millón de adelanto sobre la edición. Entonces, por supuesto, obviamente todo el mundo se trasladó a la editorial Planeta. Y yo estaba en el norte viviendo y escribí esta novela. Yo me demoré muy poco en escribirla. Nació a raíz del desafío de una amiga con la cual yo vivía en el desierto. Realmente vivía al comenzar el desierto en Arica, a la salida de Arica. Al lado mío había una fábrica de ladrillo, efectivamente, tal como está en la novela. Y era una soledad absolutamente geográfica y total. Y dije, bueno, sí, estaba pasando por un matrimonio pésimo, por supuesto, como todo escritor que se respete. Tenía niños en el colegio y pasaba mucho tiempo sola. Y dije, bueno, aquí o escribo o me vuelvo loca, porque en Arica hay muchos locos, te diré, muchos. Y entonces empecé esta historia de una mujer que se queda sola en casa, sola, completamente sola. Y ahí surgió, por supuesto, el masturbarse, el poder explorar el propio cuerpo desde el punto de partida de una mujer cero adicta a eso y cero conocedora de eso y cero nada. ¿Por qué? Porque venía un poco de la familia de Carmen, que la había moldeado a su placer. Y ahí me topé con una de las cosas más interesantes con las que me he topado en mi vida como escritora de qué pongo primero. El erotismo es hiper difícil, porque estás todo el tiempo en la línea, en la cuerda floja del porno. Y me metí, me compré novelas porno, que en Arica abundaban, por supuesto. Empecé a tratar de leer, etc. Y me extrañó y me sobrecogió la repetición. Llegado a un punto de la descripción de zonas erógenas o actos eróticos, empezaba una especie como de código de métemela, sácamela, chúpamela, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, tengo que ir por otro lado. Y de verdad me sacó canas verdes. A nivel de lenguaje, cómo tú construyes un erotismo. Y fue enriquecedor por eso, realmente. Nunca más he podido escribir nada erótico.
cumplí la cuota y listo. Pero muy interesante. Ah, perdón. Y entonces, en ese tiempo, Planeta, y por eso viene mi cuento, yo en Arica, bueno, pesqué mi manuscrito, yo lo escribí en máquina de escribir eléctrica, la señora acá. Pesqué mi manuscrito, orgullosísima, por supuesto, y fui a la única fotocopiadora que había en Arica en ese tiempo, 1980. Y entonces dije, oye, por favor, sacas 2 copias de esto. Ya me dice, entonces pesca el manuscrito y empieza así. Ah, no, me dice, yo esta cochina no la fotocopio. Oiga, le dije, pero si usted es la única fotocopiadora que hay, me alegro mucho, me dijo, de ser la única fotocopiadora que hay, porque no le voy a fotocopiar esta cochina. Hasta luego. Bueno, y me quedé con mi manuscrito original. Dije, ya, pues. Y lo mandé. Lo mandé a Planeta y si se iba, porque no, yo no tenía más copias nomás. Y me acuerdo que llegó a las manos de Jaime Collier, que en ese tiempo estaba escribiendo sus propias cosas, sí, y que le importaba un huevo lo que le llegara. Y llegó y la metió en un closet. Y tuve la increíble suerte de que al día siguiente llegara el gerente de Planeta y viera este closet, retaran a Jaime y mandaran a Bartolo Ortiz a hacerse cargo de este closet de gente que quería el palo de adelanto de Planeta, por supuesto. Y ahí entonces me leyó Bartolo y me llamó por teléfono. Que yo estaba segura que se veía, porque esto pasaron como 8 meses. ¡Wow! Así que esa es la historia de... ¿Se te tocaron otras 2 censuras ya en el libro, antes de ser publicado? Sí. La censura del fotocopiador, vamos a tener cuidado acá en Ecuador, todos acá... acá están las fotocopiadoras que usamos en USACH, ahí en la esquina. Y también la desidia del colega y del editor de ese momento. Collier estaba escribiendo su libro de cuentos, que es muy bueno. Sí, pero yo lo entendí perfectamente. Si ocupas ese lugar, también es una especie de... Sí. Autora de Arica, segunda categoría. Otro tipo, ¿verdad? Varias vallas que hay que pasar. Y yo quería ahí también sumar tu reciente libro de cuentos, Me he quedado con tu cadáver, acaba de salir. Ana María me estaba contando que son cuentos, digamos, que llevan su tiempo. Y tú hablas de los años 80, te tocó vivir la dictadura, y sin duda eso influyó en los autores. También, cuando tú contabas estas anécdotas, me preguntaba si te tocó interactuar con la figura del censor. El censor, ustedes son muy jóvenes, el censor existía. No es como, no es como el Gran Hermano o una distopía. Había un censor que filtraba las obras literarias y las obras de teatro. Iba a los ensayos de las obras de teatro y decía si era mostrable o no, o sea, mostrable o no mostrable, digamos. Y entiendo que con los libros también. Y tu último libro, tu última colección de cuentos, también coincide con lo que decías recién, historias en espacios cerrados, en casa, y también con cuerpos heridos. Entonces te quería también llevar a esta circunstancia que se cruza con tu trayectoria de escritora, que es la dictadura, y que recoges también en estas historias. Escribir en dictadura no fue fácil. Ustedes han oído muchos testimonios, tal vez, de escritores mayores que cuentan lo difícil que fue. Era algo semiclandestino, nos reuníamos en talleres. Tú eras bastante más niña. Estoy hablando de escritores de la edad de Pía Barros, a pesar de que Pía es menor que yo. En fin, era algo que se hacía por debajo, absolutamente. Se publicaba lo que en ese tiempo se llamaban trípticos, que eran hojitas que se repartían en las micros con cuentos ilustrados por grandes ilustradores chilenos, Rufino, Pepo, etc. Y no era fácil. Y entonces había que realmente ir por el borde de lo permitido y de lo no permitido. Sin embargo, se hacían eventos.
nunca voy a olvidar el evento en que nos juntaron a un montón de cuentistas. Era una protesta, pero una protesta literaria en el Ictus de la calle Merced. Incluso la figura cumbre de ese momento era Donoso con su obsceno pájaro de la noche, ¿no es cierto? Que lo acababa o estaba muy reciente publicado. Entonces fue Donoso y toda la cosa se convirtió en un evento muy importante. Y el evento era salir a sangre a leer el cuento, y vimos a los de la CNI al fondo con sus anteojitos oscuros, vigilando que no se dijera nada. Todas las dos últimas filas estaba con esas personas. Nos miramos, incluso salimos para atrás, para bambalina, y la pilla dijo, bueno, ya estamos aquí, cagamos nomás, o sea, vamos a tener que hacerlo de todas maneras, a leer nomás. O sea, Donoso leía un capítulo de su novela y nosotros cuentos. Yo me acuerdo que leí un cuento pésimo mío, pero que era muy alusivo en ese entonces, porque era como que en los talleres uno se daba el permiso de ser un poco, o sea, no un poco, totalmente disidente en cuanto a la dictadura. Entonces yo escribí un estúpido cuento de un dictador, o sea, en que reúne a todo el pueblo y dice que les va a decir algo importantísimo y todo el mundo es obligado a ir, que ese es el, o sea, todos, aunque estén trabajando, son sacados en camiones, llevados a la fuerza, empujados al lugar, al estadio donde el dictador iba a pronunciarse frente al pueblo. Y entonces, bueno, al final el dictador se abre el Marruecos y mea a todo el mundo. Pero una cosa era escribir eso, otra cosa era reírse en un taller y otra cosa era leerlo delante de las dos filas de CNI que había ahí. Y bueno, lo leí, pésimo lo debo haber leído seguramente. ¿De miedo? No, para menos. Y cerraron las puertas, no con mi cuento, sino que cuando terminó el acto cerraron las puertas. Aquí nos vamos todos detenidos, dijo uno de ellos. El señor Donoso puede salir. No, dijo Donoso, yo no voy a salir. Si ellos se van, voy con ellos. Vamos a pasar la noche en la cárcel. Y gracias a eso, hicieron llamados, no había celular en ese tiempo, llamados van, llamados vienen, etcétera, etcétera. Y nos dejaron salir. Esto terminaba a las, 8 de la noche. A las 12 de la noche estábamos saliendo a la calle Merced. No conocía esta anécdota y curiosidad. Nos fuimos. ¿Quiénes más estaban? ¿Qué otros autores? Todos los... Nueva narrativa. Claro, estaba Gonzalo Contreras, Jaime Collier, Pía Barros, se me pierden los nombres ahora, pero perfecto. Estaban todos temblando de miedo, por supuesto. Y llegamos, me había acompañado mi ex, en ese tiempo estábamos casados, y a todos los autos de la cuadra les habían reventado los neumáticos. Entonces tuvimos que volver a pie, y bueno, al final no había vida nocturna en ese tiempo, pero volvimos todos juntos, en grupo, hablando. Fue muy bonito. Pero entonces censura había, mucha. Claro. Y pensaba en uno de los cuentos de este libro, el de Pieza del fondo, pieza o el fondo. Pieza del fondo, Pieza del fondo, del sí. fondo, ¿verdad? Te quería preguntar por ese cuento, tiene una cosa como sombría también, cómo se cruza la violencia política. Sí, ese cuento nació de una amiga que fue torturada y que me accedió bondadosamente a revivir esto conmigo muchos años después, muchísimos años después. De hecho, conservó la vida, pero quedó absolutamente dañadísima, y estuvo en Arica ella,
y se dedicó a algo ella hacía peluquería de perros. Peluquería de perros, y un día vio venir a un hombre con un perro que le dijo que se lo tuviera por el fin de semana porque él se iba a ir de viaje, y ella hacía eso, prestaba ese servicio, y le dijo que sí. Y de repente el hombre se sacó los anteojos oscuros que llevaba y ella automáticamente se puso bajo las órdenes de él, tal como se había puesto en las sesiones y sesiones y sesiones de tortura. El hombre se fue y ella quedó ese fin de semana con ese perro, pero me llamó. Yo fui a su casa, ella apenas se podía casi tener en pie. Tuve que ayudarle a bañar al perro. ¿Por qué? Porque ella iba a cumplir exactamente las órdenes de él. Iba a arreglarle a su perrito y dejárselo impecable, ¿no? Y el hombre no volvió nunca. Ese fin de semana se suicidó. Entonces se quedó con el perro ella. Bien. Pero después ella me contó cómo había sido, paso a paso. Entonces ahí en ese cuento yo fui una escriba. Entiendo, es feroz. ¿Y qué pasó con el final? La censura. Por eso es el final. Porque más indirecto, más... Claro. No, el final de ese cuento es que la sesión de tortura se traslapa con una sesión de parto en la cual dos agentes del orden ayudan a una mujer a parir en la calle. Se traslapa con esa, porque el lenguaje es muy parecido. Claro. Ábrela, métele, exo. Entonces, y eso después fue representado gloriosamente en Arica en el Teatro de Sombras del Teatro Municipal de Arica, en que ponen una sábana y la persona estaba haciendo los gestos y hablando, claro. A través de la silueta se iba adivinando las formas que iban adquiriendo. Sí, no, fue buenísimo, muy lindo. Feroz el cuento, y cuando también hablas de que se activó en ella, es lo que se llama el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, pleno. Lo vi en muy comprensible, ¿verdad? Porque el miedo, entero. En vez de rebelarse, claro, genera esa docilidad. Sí. No, y se quedó con el patológica, perro, ¿no? claro. Sí. Y perturbado la cosa entre el suicidio y que el perro. Sí. Sí. También en la presentación, y algo comenté, te quería preguntar por las formas, porque has escrito varias novelas, libros de cuento para adultos y cuentos de niños. Acá nos trajo Ana María el último, que se llama Ami la llamita. Ah, qué bonito, con ilustraciones. Vamos ahí para que lo puedan ver. Y tú como autora, cuando te enfrentas a una historia, ¿cómo sabes si va a tomar la forma de novela, de cuento o de cuento infantil? ¿Cómo percibes hacia dónde va el material, en cuál de los registros? Separa el cuento infantil. Claudia me preguntó antes de empezar este conversatorio cómo lo hacía para escribir de adulto y de niño, y yo le dije, sí, es una esquizofrenia declarada. O sea, son dos carriles y yo galopo en los dos caballos, y a veces toca uno y a veces sin querer toca el otro. No tiene nada que ver. Son dos actitudes muy, muy distintas. Por ejemplo, el libro, o sea, cuando escribo para niños, yo escribo a mano, total. En cambio, bueno, ahora último, por supuesto que la señora acá partía escribiendo a la mano también y todo eso, pero ahora último escribo más con teclado, por supuesto. Y en cuanto al cuento o novela, es impredecible. Ahí yo hago lo que recomienda Cortázar. Oye, si un cuento se te hincha y empieza a ser novela, hazle caso, por favor. No trates de remitirlo o de arrinconarlo en la forma cuento, porque está destinado a ser novela. Generalmente a mí me viene bien la parte de novela corta, a pesar de que el libro que va a salir este año es una novela muy, 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 muy larga. Ay, adelántanos eso. Sí. ¿De qué trata?
está buenísimo. Me gané el fondo de publicación para la novela, o sea, yo postulé para un fondo de creación para esta novela y después pedí plata para publicarla, sin ninguna esperanza, porque generalmente no dan plata para publicarla y uno tiene que arreglársela con las propias uñas. Y ya no hay Planeta dando palos de adelanto ya, o sea, de frentón eso se acabó. Así es que postulé con esperanza, pero sin ninguna seguridad y gané entonces el fondo para publicar. La novela se va a llamar Es gorda, gorda, gorda. ¿Qué? 500 páginas. Sí. Wow. Es una novela generacional, es una novela que habla de todo esto de que hemos estado hablando. Perfecto. ¿Ah? Es una novela de universitarios de los años 78, 80, 83. Es una novela de amor y se llama Los años urgentes. Uy, Y ojalá que tenga buena recepción. ¿Sale este año? Este año tiene que salir, porque es para cumplir ¿Tienes la editorial ya fondo. definida? ¿O Sí. Perfecto. Sí, Bien. me lo va a tomar la misma que hizo son libros a mano. Se comprometió a hacer y coser 400 ejemplares, cosa que Qué belleza. realmente admiro mucho a la editorial. Porque Bueno, estaremos atentos para el lanzamiento. no, pero obviamente que esta biblioteca va a recibir un ejemplar inmediatamente salga. Quisiera también ahora abrir el micrófono para los alumnos, alumnas, alumnes que quieran preguntar. Aprovechen, tenemos una tremenda escritora chilena acá presente y por supuesto vamos a seguir conversando, pero también para que no pase el tiempo y no esté el espacio, si alguien se anima, alguna pregunta, todas aquí, por favor. Hola. Bueno, mi primera pregunta, la pregunta que iba a hacer es como el proceso de escritura de su libro, cómo la atraviesa, la inspiración, al menos el libro que leí, El Óxido del Carmen, fue como atrapante, fue como que la mirada y la perspectiva de un hombre que como que no le toma el peso a las situaciones que está viviendo la mujer, en este caso Carmen, como ¿qué le llevó a esa idea? Como ¿qué le llevó a inspirarse o le llegó como una premonición, se le prendió el foco, como se dice coloquialmente? No, es todo muy trabajoso. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Elizabeth, el proceso de escritura, y me encanta que me lo preguntes porque estoy en uno de esos ahora. Es bien extraño y, bueno, bello, sí, digámosle bello. Pero es extraño y muy incómodo a veces. O sea, por supuesto no empieza cuando tú empiezas a llenar la página. Empieza mucho antes y personalmente yo me camino la novela. Salgo a caminar y voy, debo verme bastante mal, porque yo hablo sola, entonces empiezo a discutir, bueno, entonces aquí va a llegar Carmen y entonces va a estar mal y entonces se va a encontrar con... No, empiezo a hablarme yo mi novela. Por supuesto, esto lo puedes hacer solo o lo puedes hacer con algo que es como encontrar una mina de oro, que es ¿cómo se llama? En box, esas cosas cuando uno les pega puñete a los sacos, un punching ball. Si tú encuentras una persona punching ball y dices, oye, esto y esto, y la otra te contesta, has encontrado una mina de oro y no la puedes dejar ir nunca. O sea, cásate con él o con ella y no la dejes ir. Pero yo no tengo, entonces lo hago sola. Y entonces me camino, la novela empieza a tomar forma y mucho después empiezo generalmente por una voz. Las voces son los personajes para mí. Voz en silencio, en una primera persona, o simplemente un diálogo o un grito, pero siempre el personaje tiene que empezar a hablar.
Y inmediatamente surge la necesidad intensa de establecer, antes de empezar a escribir, qué es lo que desesperadamente desea o necesita ese personaje. Si no tienes eso clarísimo, no puedes empezar la novela. Entonces, estoy en ese proceso, no me ha ido muy bien, pero es bueno porque es un proceso largo en el que ahí el tiempo uno se lo da, no importa, se lo da nomás. Y si tiene que priorizar eso con otras actividades, bueno, lo prioriza. Muchas gracias. ¿Otra más? ¿Otra pregunta? Hola, buenas. Hola. Yo quería preguntarle cómo llega a la voz infantil en sus cuentos y en sus libros. Por ejemplo, bueno, tiene todos sus cuentos para niños, pero también en Tiempo que ladra, la protagonista es una niña como se podría decir en los 1000 días de Allende y con el golpe. Entonces me gustaría saber cómo llega a esa voz o a esas voces. Hay una parte, hay un registro dentro de... Estoy refiriéndome a Tiempo que ladra, que es muy especial porque no es un cuento infantil, en absoluto. Hay un registro que está dentro de ti, está en tu disco duro, que es tu niño hablando. Ahora, yo personalmente pienso que tengo... a pesar de que tengo 74, yo veo... Hay momentos en los que puedo tener 7, sin el 4 al lado. Entonces, eso es rico y de verdad lo puedes hacer. Ahora, también me ejercito con, y aquí sí yo tengo punching ball chicos, tengo nietos y los nietos te dicen inmediatamente si una cosa es estúpida o no. O sea, sin anestesia, no hay dónde perderse. Entonces, sí, esas dos cosas son las que contribuyen para formar la voz narrativa infantil, que, claro, como te digo, es un estado bien raro y bien que no tiene nada que ver con el resto. Perdón, estaba buscando en Tiempo que ladra, una acotación solamente, que es una novela que tiene bastante complejidad técnica. Yo recuerdo que hay una parte de indirecto libre, muy bueno. Hay un capítulo que es puras comas. O sea, la sintaxis también es una novela más experimental con el lenguaje, ¿no? Sí, es que hay que tomar en cuenta cuándo fue escrita. Nos habíamos ido de la dictadura, me conseguí una beca en Rice University en Houston, Texas. Ahí yo pasaba todo el día en el departamento de español y era como native speaker. O sea, tenía que hablar todo el día como en español porque era mi pega. Y entonces los chicos que estaban aprendiendo veían la pronunciación y todo eso. Pero había muchas horas libres y muchas horas de soledad también. Y también estaba todo el estructuralismo, estaba todo, qué sé yo, Lacan y todos los demás funcionando. Y entonces sí, fue una novela muy, muy experimental. No, ni siquiera yo la mandé. Me la mandó mi ex al concurso que ganó. Parece que ¿Un premio en Miami o no? Un premio en Miami que se llamaba Letras de Oro y que podían participar todos los que estuvieran viviendo en Estados Unidos, aunque fueran latinos. Entonces era la única ocasión para un latino para participar. Me acuerdo que gané, fue bueno. Qué bien. Perdón, pero yo hice la acotación y creo que había otras manos levantadas. Aquí. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Le quiero preguntar a usted, ¿cómo puede superar, así como, suponiendo que tenga así como un vacío o un estancamiento en ideas cuando no logra escribir, cómo logra superar ese
ese estado? Primero metiéndote en el vacío, no tratando de sacarle el poto a la jeringa. Sí, no escribo nada, estoy así. Y después, yo personalmente, que he pasado por vacío, yo juego. Me metí a un taller como alumna de microficción. Entonces, todos los martes yo juego. Escribo, por ejemplo, definiciones de diccionario que no vienen a cuento, pero es precioso ese ejercicio. O sea, es como botarse como a María de Moliner, pero exageradísimo. Armo juegos de palabras. Escribo, como en El Resplandor, por ejemplo, escribir una palabra 1000 veces y de repente pasa algo. O sea, no hay que tenerle miedo en absoluto al vacío, para nada. Jugar, distenderse, relajarse o no escribir en absoluto. Me encanta usar el modo predictivo del WhatsApp, por ejemplo. Salen unas cosas geniales. Es muy bueno. Y si tú educas a tu modo predictivo con tu metáfora obsesiva, porque todos nosotros tenemos distintos modos predictivos acá, cada uno con nuestras metáforas obsesivas, vas a tener un texto, quieras o no quieras. Y como segunda pregunta, ¿no podría dar a quienes queremos escribir así como un consejo? ¿Consejo? Sí. Creo que no. Creo que no. No sería adecuado. Porque cada uno está viviendo su propia batalla. Solo que no te salgas de la batalla. Es tal vez el único consejo que te podría dar. Y mi WhatsApp por si quieres preguntarme algo. Esa es la otra cosa que te podría dar. No, en serio, estoy hablando en serio. Sí. Tengo tiempo y tengo insomnio. Son dos cosas que andan bien. Sí. Pero no das talleres ahora, no estás dando talleres. Estoy dando lo que yo llamo como AliExpress, pero no soy AliExpress, que es asesorías literarias individuales. Lo que pasa es que yo me aterro, y ahora estoy aterrada, en enfrentar un grupo grande, etc. Pero trabajando uno a uno, sí, perfecto, trabajo bien. Así que sí. Sí. Yo ahí voy a contar una infidencia. Ana María del Río, yo tuve la suerte que Ana María del Río fuera la editora de mi primera novela. No había nada que editarle, hombre. No. Yo era muy jovencita, la editorial aceptó el manuscrito, pero me dijeron, va a trabajar, imagínense, era como un regalo divino, y le vamos a asignar a una escritora que le va a ayudar a editar. Ana María del Río. Así que tuve el lujo y la suerte de trabajar con ella, de editar y aprender mucho, porque cuando uno parte comete muchos errores, o es muy cursi, o se enreda mucho, así que fue un lujo. Y gracias a Ana María está todo su aprendizaje, de todo lo que yo pude aprender. Por supuesto, la pupila siempre no capta todo. Así es que tuve la experiencia una experiencia Ali con ella, y he escuchado también de muchas otras escritoras que trabajan contigo sus manuscritos y puros excelentes comentarios, puras maravillas. Así que, mira, para empezar es todo mentira lo que dice Andrea, porque no había nada cursi en esa novela. Me impactó la potencia, la violencia y la potencia de esa novela, escrita así, realmente te hacía falta el puro loli para chupar, porque de verdad era muy, muy joven. Entonces fue muy especial. Gracias. Ahí vamos acotando. Había más manitos por ahí. Sí, había varias. Una duda que me surgió referente a la soledad es, por ejemplo, en Óxido de Carmen, este juego de roles, de hablar desde un joven, un adolescente que estaba descubriendo sobre su propia vida, y a la vez el tema de que fuera con su media hermana. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué te llamó la atención?
Por vivir los dos, por Por estar el hecho de ser hermanos. ligados afectivamente. Por el hecho consanguíneamente, de que eran medios hermanos. Como que ¿Perdón? es complejo concebir que entre dos hermanos que sabían que eran hermanos resulte algo así, o fue natural que sucedió. Como una atracción. Sí, bueno. No es culpa de usted, hay algo en el audio que se escucha Sí. un poco mal acá, así que hable bien fuerte. Es porque es por la acústica. Que se generara esta relación entre estos medios hermanos sabiendo que eran medios hermanos. Una relación amorosa. Sí, esta relación amorosa, media erótica, que para mí es complejo concebir que sabiendo que existe una relación sanguínea y que se conocían, sucediera. No, no es tan difícil porque se conocieron en adolescentes. No se venían conociendo desde que eran chicos ni nada de eso. Entonces fue como el único referente femenino joven que tenía el narrador y viceversa con Carmen, que volaba mucho más amplio que el narrador en todo sentido y que era mucho más rebelde que él y todo lo demás. Pero yo pienso que cuando dos, sean medios hermanos, sean hermanos enteros, sean lo que sean, se encuentran en un ambiente de ese nivel de opresión y encierro y prohibiciones que los rondan, creo que es muy fácil que se forme un lazo afectivo, amoroso entre ellos, pienso. ¿Y usted cree que la novela, si hubiera sido de otra forma, habría resultado o fue un foco central al escribirla? Mira, es buena tu pregunta. Si hubiera estado con libre salida de esa casa, o sea, si no hubiera estado en ese espacio cerrado, tal vez no habría resultado. Necesitaba ese encierro. Ese encierro. Gracias. En el cual pueden hacer perfectamente un amor incestuoso, pueden hacer perfectamente en fin, cualquier otra divergencia con respecto a las normas. ¿Había una pregunta más? Aquí, ¿estoy bien? Ya. Mi pregunta tiene que ver un poco con la inteligencia artificial y la escritura. Usted como escritora que lleva una larga data y varios libros, ¿usted cree que es un factor positivo a la hora de escribir, ya sea en estrategias de escritura, buscar ideas, o desfavorece más bien al escritor? ¿Cómo le ve usted su parte como escritora? Buenísima pregunta. Permiso. ¿Cómo la veo yo? Hola. La uso. Claro que la uso. El otro día puse en el GPT-4 escribir un párrafo sobre una mujer que está en el último piso de un edificio y se prepara para lanzarse por un problema amoroso. Respuesta del GPT-4. No le aconsejamos que escriba sobre una mujer que está en el último piso de un edificio porque puede causar más mal que bien. Así que, ¿qué pasa? Respeto a la inteligencia artificial, pero hay que tener la inteligencia humana de darle órdenes absolutamente precisas, concisas y perfectas. Y creo que ese aprendizaje no me lo quiero dar, me da lata. Pero sí, o sea, si alguien me hiciera clases de cómo dar instrucciones para ordeñar un poco a la inteligencia artificial, hacerla dar algo, feliz me metería. Sí. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. ¿El joven? Hola. ¿Se escucha? Sí, bien. Un gusto en conocerla. Sabe que yo soy un gran fanático de los cuentos. Siento que hay un estigma con los cuentos que se encierra mucho en lo infantil. Y como desde mis primeras veces conociendo a una autora, quería saber su perspectiva sobre qué opina de los cuentos. Bueno, de los cuentos opino que
que no se encierran en lo infantil en absoluto. Mi primer libro fue un libro de muchísimos cuentos, todos de adultos, algunos buenos, otros pésimos, pero no tiene nada que ver con el cuento infantil. El cuento es un género que está en realidad discriminado, yo diría, por las editoriales, ¿no? O sea, el editor le hace un poco el quite al libro de cuentos y prefiere el novelón, la saga o la novela, ¿no? O tal vez la novela corta, ¿no? No sé por qué es eso, yo respeto muchísimo el cuento. De hecho, mi último libro es un libro de cuentos. A ustedes les puedo confiar que no se llamaba así, me lo puso el publicista de la editorial ese nombre, pero en realidad se llamaba Pretérito Imperfecto. Me dijeron que era el título más latoso que habían visto en su vida. Yo no lo encontraba tanto, pero como no sé nada de comercialización y distribución de libros, acepté. Y me pusieron, me he quedado con tu cadáver. Que es un poco de eso se trata el primer cuento, muy de adulto y muy de... y en un terreno muy propio. No tengo absolutamente, o sea, es precioso el cuento, solo que por alguna razón que se me escapa, editorialmente no es preferido, y eso yo diría casi a nivel mundial, sobre todo en Chile, por supuesto que no, pero creo que es esa la situación. Y no entra en el terreno infantil, son dos territorios muy demarcados por sí mismos. En ese punto, ahí podemos compartir que para iniciar el curso les hice leer ese texto de Pía Barros, que se llama Mea culpa el cuento, y ella comenta que las editoriales le pedían novelas, y ella sentía culpa porque le gustaba el cuento, y que lo que tú acabas de decir, esta mirada de que es un género menor cuando no lo es para nada. Y de hecho estamos leyendo cuentos de Hemingway, de Cortázar, y vamos a seguir con más autoras y autores, y mostrando que el cuento que en 5 o 10 páginas puede escribir algo importantísimo. Entonces, quitar ese prejuicio. Exactamente. Ahora, es precioso. Y ahí uno sí en el cuento tiene que hacerle caso a Hemingway de cuando escribas un cuento, bota al tiro las 2 primeras páginas a la basura. Y ahí vas a tener un cuento muy bueno. Es de verdad. Uno siempre, cuando uno se propone escribir un cuento, las 2 primeras páginas no valen nada. Y después empieza el cuento. Bueno, terminadas las preguntas, creo que vamos a agradecer a nuestra invitada, ¿cierto?, haber estado con nosotros. Veo que todos están muy contentos de que ella ha estado acá. Y queremos entregar un obsequio, Carolina. Uno para la profesora. Qué emoción. ¿Los libros puedo abrir? Sí, claro. Gracias. Sí, este no es. Esto era. Para ver quién me perdí. Ahora sí, Gracias. Permiso. Muchas gracias. De verdad, se pasaron. Para nuestra moderadora y un gran aplauso por acompañarnos.